Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Resumen de los ataques terroristas del fin de semana en Israel. Netanyahu advierte a Hamás de respuestas más contundentes que en el verano de 2014 si usan túneles para agredir a israelíes. El gobierno israelí aprueba la cesión de una tercera zona del Kotel para el rezo mixto a corrientes no ortodoxas. Y según Netanyahu, el ultimátum francés incentiva a que los palestinos no flexibilicen sus posiciones. Son las noticias de hoy y como siempre para comentarlas Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel, también como siempre va a traernos las noticias culturales, pero empezamos en Israel. Un israelí de 17 años resultó herido el sábado al ser apuñalado en la puerta de Damasco, una de las principales entradas a la ciudad vieja de Jerusalén, por dos jóvenes palestinos, al parecer menores de edad, que huyeron. Dos menores fueron detenidos tras el suceso. Un adolescente se entregó a las autoridades horas después y un cuarto sospechoso, también menor, fue arrestado durante la noche. Al día siguiente, un policía de la autoridad palestina disparó a las fuerzas de seguridad israelíes, hiriendo a 3 de ellos, 2 de ellos de gravedad, en un cruce de carreteras en los territorios en disputa, y luego fue abatido. El lunes, otro palestino saltó la barrera de separación a unos 30 kilómetros de Tel Aviv y trató de atacar a una patrulla militar a primera hora, siendo reducido. Sí, la verdad que esto es triste y aburrido, o sea, porque parece como que no hay salida a esta ola, sigue a su ritmo, no hay forma de parar, incluso en las noticias estas de estos 3 incidentes, pues ya ni llama la atención de que sean menores los que hayan protagonizado el apuñalamiento de otro israelí de 17 años, o sea, prácticamente de la misma edad, en la puerta de Damasco de Jerusalén. Pero sí que hay uno de estos atentados que llama un poco la atención, porque está protagonizado por un policía de la autoridad palestina, que aprovechando que venía en un coche de la policía, se acercó más de lo habitual, más de lo que se le permite a cualquier, digamos, palestino que viene hacia un puesto de control, se acercó a los soldados y una vez que los tuvo bien cerca, pues empezó a dispararles y por eso llegó a herir a los 3, a 2 de ellos de extrema gravedad, aunque luego fue abatido. Pero esto quiere decir que ya no pueden haber miramientos con nadie, o sea, no puede haber miramientos ni siquiera con representantes de lo que se supone que es la ley en la autoridad palestina, porque ellos también son terroristas, ellos también vienen a matar civiles o en este caso soldados, pero la intención es la de producir muerte y esto va a ser un problema porque no hay, como digo, no hay un límite de que a partir de ese punto pues y se puede hablar con una gente y con otra no. Parece como que no hay ninguna posibilidad de hablar con nadie si no es a través de una separación física para establecer una zona de protección, que no haya contacto, que no te puedan disparar, que no te puedan acuchillar. Seguimos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido al movimiento islamista Hamás de que atacará con mucha fuerza si el grupo lleva a cabo agresiones contra Israel empleando túneles, como han asegurado varios de sus dirigentes. La respuesta, prometió, tendrá mayor intensidad que la última operación israelí lanzada en la franja, en el verano de 2014. Creo que entienden esto en la región y en el mundo y espero que no sea necesario que Hamás nos ponga a prueba, sentenció. La escalada verbal de Hamás ha sido contestada este fin de semana por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que expresó sentirse alarmado por la intención del grupo islámico de continuar construyendo túneles y disparando cohetes contra Israel, quien señaló que esos comentarios y acciones ponen en riesgo la reconstrucción y los esfuerzos humanitarios y de desarrollo por parte de la comunidad internacional y de las autoridades palestinas e israelíes. Ya. Todo viene, Jordi, de la noticia que dimos, creo que fue el jueves o viernes pasado, de que con el tema de las lluvias, se había derrumbado un túnel, había sepultado a varios palestinos de Hamás que estaban trabajando en él,
estaban trabajando en la reconstrucción de ese túnel. Y lo que ha quedado al descubierto es que Hamás está invirtiendo todos sus recursos en la reconstrucción de túneles, sino en la reconstrucción de las casas que fueron destruidas como efecto colateral de la respuesta israelí a los ataques con cohetes desde Gaza. Y no solamente ello, pues hay fotos y imágenes de lo que fue el entierro de los 8 que murieron en este túnel, y se ve que el ambiente en Gaza es de agitación total contra Israel, clamando a venganza, cuando en este caso, por ejemplo, el túnel se derrumbó por las lluvias y por la falta de mínimos medios que tienen incluso los que están trabajando para construir túneles. Pero también lo que queda al descubierto es que es esta la intención de Hamás. Entonces ellos se vieron obligados a declarar que sí, que ellos siguen construyendo túneles y que siguen en la lucha, comprometidos en la lucha para destruir Israel. Claro, ahí el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, del que hablamos bastante la semana pasada en este rifirrafe con Netanyahu, no tuvo más remedio que llamarles al orden, decir, ¿cómo? Hicimos un cese de fuego, dije, ustedes se comprometieron a que no iban a construir túneles y que no iban a almacenar más cohetes y que no iban a atacar a Israel y que por eso nosotros los íbamos a ayudar a reconstruir. Y de eso, nada de nada. Lo único que ha dicho Ban Ki-moon, a diferencia de cuando se refiere a los israelíes, es que está alarmado. ¿Qué significa estar alarmado? No sé qué significa estar alarmado, porque mientras tanto, en los colegios de la UNRWA y en los lugares donde actúa este organismo que depende del secretario general de Naciones Unidas, que son las agencias para la educación, para la alimentación, para la reconstrucción de los palestinos, y en el caso de la UNRWA solamente de los refugiados palestinos, pues no toma absolutamente ninguna decisión, ningún cambio. Por ejemplo, decir de que lo que hasta ahora había sido controlado por la UNRWA como agencia exclusiva, que pase a formar parte de la ACNUR y disolver la UNRWA, que es un foco de corrupción internacional del que se han nutrido unos funcionarios durante muchísimos años, durante casi, no sé, 50 años, que viene ahí viviendo de la sopa boba, de la que se ha nutrido con muchísimo dinero las autoridades palestinas y los mediadores, y que de eso no ha llegado ni la milésima parte a los realmente necesitados, que son los refugiados palestinos, o como en el caso de Hamás, la gente que vive en Gaza, que de toda la ayuda que han recibido para la reconstrucción de sus casas no han visto ni un ladrillo, ni una bolsa de cemento, porque todo se lo llevan ellos para volver a implicar a la población civil en una guerra de la que están hartos y que no va a ninguna parte. No va a ninguna parte. A ver si les entra en la cabecita ya, después de 60 y pico de años o 70 años, que Israel no es un momento pasajero en la historia del mundo. Ellos siempre están mirando al pasado, tratando de nutrirse en las ideas de hace 1300, 1400 años. Pues que sepan que en ese pasado, incluso antes que ellos, 700 años antes que ellos, había ahí ya un pueblo, una nación, lo que podíamos decir un estado, aunque en la antigüedad no existía como era, pero que el pueblo judío ha estado ahí y ha vuelto ahí, no ha invadido, no ha entrado ahí por casualidad porque querían pillar un sitio y les gustó Palestina. No, ese era el sitio donde estaban, y de ese sitio no nos vamos a ir. Si no lo tienen claro hasta ahora, lo único que van a conseguir es más sufrimiento. Los israelíes no están interesados en crear más sufrimiento a los palestinos. E incluso, y lo han declarado prácticamente todos los políticos y toda la sociedad israelí, en su mayoría abrumadora, que están dispuestos a ceder una parte de lo que les correspondería si ellos quisieran
quedarse con todo, pues estarían dispuestos a ceder una parte para crear un Estado palestino, una solución de dos estados, pero uno al lado de otro, y que el Estado de Israel se rija según lo que los ciudadanos de Israel quieren, y no lo que según los palestinos, o según los árabes, o según Mahmoud Abbas, o según el ISIS, o según incluso el presidente Hollande, o los alemanes, o los ingleses, o los americanos quieran hacer de eso. No. El destino de Israel lo tienen que decidir los israelíes, y los israelíes han decidido que van a seguir viviendo allí, pese a lo que pase. Seguimos al término de 3 años de negociaciones con el gobierno israelí y tras muchas manifestaciones, protestas y rezos, las corrientes judías no ultraortodoxas celebran este domingo una victoria histórica, la creación de un lugar en el que hombres y mujeres podrán rezar juntos en el Muro de las Lamentaciones, Kotel en hebreo, en Jerusalén. La coalición del gobierno, que incluye 2 pequeños partidos ultraortodoxos, ha votado a favor de un nuevo espacio situado al sur de la conocida explanada principal usada por mujeres y hombres para visitar y rezar de forma separada en el último vestigio del segundo templo judío. 4 ministros votaron en contra de la resolución. El acuerdo ha sido posible gracias a la mediación de la agencia judía, consciente del malestar en amplios sectores de la comunidad estadounidense que denunciaron la discriminación de las corrientes judías no ortodoxas en Israel. Bueno, esta es una noticia importante para Israel y es una noticia importante también para el judaísmo. Porque hasta ahora, digamos que el judaísmo ortodoxo tenía el monopolio del tema del Muro de las Lamentaciones, que es si hay un sitio sagrado hoy en día, más que nada en toda esta historia, es el Muro de las Lamentaciones, porque lo que está encima, lo que comúnmente se llaman la explanada de las mezquitas para los judíos, es el monte del templo, es un sitio sagrado, pero al que no se puede ir a rezar, porque hasta que no vuelva a estar el templo no se puede subir a rezar, porque allí estuvo el templo. O sea, es un sitio sagrado, pero tan sagrado que no se puede entrar. Así que lo que queda como sitio de veneración es esta pared, este muro, que construyeron hace más de 2000 años al estilo fortificación romana. Por ejemplo, el rey Herodes hizo este muro, este muro significa tanto que no puede estar solamente en manos de una porción del judaísmo que, aunque muy importante, no es la mayoritaria ni la más representativa. Aunque las cosas parezcan de otra manera, también existen en el judaísmo corrientes como el judaísmo conservador mazortí o el tan mentado en Estados Unidos, especialmente del judaísmo reformista, que ambas se engloban dentro de las corrientes que se llama el judaísmo progresista. Y esta vez han conseguido un avance muy importante porque hasta ahora en el Muro de las Lamentaciones había una sección, una parte en la que solamente había hombres y otra parte un poco más pequeña en la que solamente estaban las mujeres, según las normas de la ortodoxia. Y ahora van a habilitar una nueva parte del Muro de las Lamentaciones en que hombres y mujeres rezarán juntos. Y este es un gran logro de un grupo especialmente que se llama Neshot HaKotel, las mujeres del Kotel, que bregaban por esta posibilidad. No olvidemos que en estas corrientes sí se da la posibilidad de que las mujeres ejerzan el rabinato, a diferencia de las corrientes ortodoxas, con lo cual es otro tipo de reivindicación. Y sobre este tema pueden escuchar una entrevista que emitimos hoy también al respecto. Seguimos hablando de Netanyahu, que también se ha referido al conflicto con los palestinos y en concreto al anuncio del ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, de reconocer el Estado palestino si no se reanuda el proceso de paz. Es un incentivo a los palestinos para que no flexibilicen sus posiciones. Negociar significa ceder. La iniciativa francesa otorga a los palestinos un motivo para no hacerlo. Israel sigue dispuesto a negociar directamente con los palestinos sin condiciones previas o imposiciones. La propuesta de París, que incluye una conferencia internacional, ha contado con el aplauso del liderazgo palestino. Y claro que con el aplauso pues le están haciendo el juego. Porque vamos a ver, no estamos hablando de que
le están haciendo el juego a lo que los palestinos quieren. No, le están haciendo el juego a lo que el liderazgo actual palestino quiere, que es eternizar el conflicto. No quieren una solución de dos estados. Ya hemos hablado muchas veces de eso y lo vamos a volver a explicar hasta que quede claro, porque parece todo lo contrario. Ellos todo el tiempo están reivindicando de que Israel no colabora para la creación de un estado palestino, pero ellos no es que no colaboran, ellos todo el tiempo boicotean cada vez que se acerca el tema de un estado palestino. Lo ha hecho Abbas y lo ha hecho anteriormente Arafat, cuando tenía las mayores concesiones que se puede uno imaginar, incluso una parte de Jerusalén que se les iba a ceder como capital de ese futuro Estado palestino. Y cuando estaba todo ya firmado, más que firmado, con ayudas económicas importantísimas de Estados Unidos, en Camp David y en Taba y luego con otros presidentes, con otros primeros ministros de Israel, siempre se hacía desbarrar la propuesta porque el negocio está en no tener el Estado palestino. El negocio está en exigir algo que no se tiene. Si se tiene, ya se deja de exigir y entonces tenemos un problema. ¿De qué va a vivir un Estado palestino? ¿De qué van a vivir todos estos corruptos al frente del liderazgo palestino, que lo único que les interesa son sus cuentas corrientes en Suiza, donde tienen la mayoría de las ayudas económicas que reciben del mundo, especialmente de Europa y también de España? O sea, lo que tú y yo pagamos de impuestos, una parte se va a las cuentas en Suiza privada de gente como Mahmoud Abbas y otros grandes gerifantes del liderazgo palestino. Para ellos el sentarse a hablar es un problema. Es un problema, pero en este caso sí que acudirían perfectamente, porque lo que quieren es que estén obligados los israelíes a sentarse a hablar con ellos sin que ellos muevan ficha y hagan nada, ni siquiera que se comprometan a respetar la solución de dos estados. Porque si van a hablar, pues ellos pueden hablar, por ejemplo, de que Israel tiene que desaparecer o que puede existir un país que se llama Israel, pero al que vuelvan todos los antiguos palestinos o descendientes en segunda, tercera, cuarta o hasta quinta generación que alguna vez vivieron allí. Y la cosa tendría algún viso de legalidad internacional si esta gente, cuando vivieron allí durante generaciones, pero es que resulta que la historia no es así y resulta que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los palestinos que eran los árabes que vivían bajo mandato británico en lo que se llamaba Palestina hasta el año 48, la gran mayoría de ellos que salieron del país, resulta que habían llegado al país apenas una generación antes. Y habían llegado al país porque ese país, que era un desierto abandonado de una provincia lejana del Imperio Otomano, empezó a florecer cuando los judíos empezaron a llegar con el sionismo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y entonces eso creó un trabajo en la zona que hizo efecto llamada para que los árabes de países como Egipto, Siria, lo que luego sería Jordania, pero también de Arabia, pues llegaran a esta tierra. Pues si uno mira las biografías de los principales dirigentes palestinos, verá que la mayoría de ellos no nacieron en Palestina o sus padres ya no nacieron en Palestina. Mejor de los casos son sus abuelos los que llegaron, pero tienen incluso en muchos casos menos generaciones viviendo en Israel que la mayoría de los israelíes hoy en día. Y entonces eso es lo que van a poner en la mesa. Va a decir, sí, solución de dos estados palestinos. Eso es una solución inaceptable porque el tema es para Israel que Israel siga existiendo. Así que lo que están haciendo los franceses es un camino que no conduce a ningún sitio y llama la atención a mí personalmente que en este caso otra vez tenemos a un ministro de Exteriores judío actuando de acicate para algo que va en contra de Israel. Ya lo tuvimos en Argentina cuando estaba el señor Timerman al frente de la Cancillería, con su pacto, acuerdo, memorando de encubrimiento de la corrupción y de la actuación de Irán
en los atentados terroristas contra la AMIA y la embajada israelí. Y ahora tenemos otro colaborador con cosas que no favorecen a los judíos, como es este señor Laurent Fabius, que es judío, pero que antes que nada es un francés, y eso no sería nada malo en sí, pero es un francés que está actuando en contra de sus hermanos. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, ya saben, con noticias culturales. Bueno, Raquel, noticias culturales. A ver, cuéntame, ¿qué traes hoy? Hola, Jordi. Empezamos viajando a Calahorra. Calahorra, a La Rioja, sí. Allí ha sido recientemente urbanizado su barrio judío y además hace muy poco que su alcalde, Luis Martínez Portillo, con quien tuvimos oportunidad de hablar aquí en Radio Sefarad, ha abandonado ya la presidencia de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. Pero a raíz de su paso por esta presidencia, bueno, pues el interés por todo lo que tiene que ver con lo judío en su ayuntamiento se ha incrementado y de hecho hay dos propuestas que quieren llevar a cabo cuando las posibilidades presupuestarias lo permitan. Quieren crear una beca de investigación para saber si hay restos de una sinagoga, como sucede en otros barrios que forman parte de las ciudades de la red de juderías. Recuerden que de esta red forman parte 24 municipios por el momento. Quieren saber desde Calahorra si ellos también pueden encontrar estos vestigios de la sinagoga. Y además, pues quieren crear un centro de interpretación para que las personas que se acerquen a la judería puedan ver cómo vivían los judíos de Calahorra antes de la expulsión. En este momento lo que hay tangible en esta localidad riojana, pues es el trazado de lo que fue el barrio judío y un fragmento de la Torá que se encuentra en la catedral. Este documento fue descubierto en el año 1929 por los canónigos Fernando Bujanda y Julián Cantera. Además, en la actualidad, en Calahorra se sigue el programa escolar Benjamín de Sefarad, que permite a los niños que los niños conozcan la historia de las juderías, y también Calahorra pertenece al programa Rasgo, que es sobre todo gastronómico, ya saben, y también a otro que es como una red de ciudades en las que se invita a participar, a realizar congresos. Así que le deseamos suerte al Ayuntamiento de Calahorra en este intento por revitalizar la judería. Es una ciudad preciosa y su judería también. Así que a ver si suerte pueden contar con esta beca de investigación y con ese centro de interpretación. Pues nada, mucho ánimo a la gente de Calahorra en ese trabajo que están realizando, que sigan adelante. También felicitamos, Jordi, a Daniel Burman, porque va a ser objeto de homenaje en la 13ª edición del Festival Internacional de Cine Judío de Punta del Este, que comienza este sábado 6 de febrero y se desarrolla hasta el miércoles 10. Este primer día, el día 6, contará con la participación de Daniel Burman, ya saben lo que les comentamos, recibe un homenaje y además lo hace antes de presentar en el Festival de Berlín su última película, El Rey del Once, que el título ya es prometedor, porque los que no son argentinos o no lo sepan, el Once es el barrio judío de Buenos Aires, ¿no? Entonces, El Rey del Once nos suena muy bien, estamos deseando verla. Además de la película o de la presencia de Burman en este festival de Punta del Este de cine judío, se presentarán, entre otras políticas, Zero Motivation, la israelí firmada por Talia Lavie, que recibió en el Festival de Tribeca, fue premiada, El amigo alemán de Alemania o Subte Polska de Argentina. Son varios los países que participan en el festival. Argentina, Israel, Alemania, Polonia e Italia son los que presentan más películas, y también, como siempre, se le da mucha importancia en este festival al cine documental. Así que nos da mucha envidia a los que puedan estar en Punta del Este asistiendo a esta 13ª edición del Festival de Cine Judío. Pues enhorabuena, Daniel, y ten cuidado, porque cuando empiezan los homenajes, ya sabes, no te acomodes. Seguimos. Nada, creo que lo haga. Y la última noticia está protagonizada por una mega estrella de la canción, Jennifer López. De la canción y de la gran pantalla, Raquel. Sí, exacto. Que por primera vez actuará en Israel el próximo verano.
Va a ser la primera vez, su primer concierto en el país y, bueno, Jennifer López actuará en el escenario abierto del Parque Ayarcón de Tel Aviv, que puede albergar decenas de miles de personas y donde suelen actuar por los grandes que llegan a Israel. Así que seguiremos hablando de esto, seguro, que es un notición. Seguro, además Jennifer López seguro que está preparando ya una nueva película en la que ella hace de una chica pobre que se encuentra con un chico guapo y rico y al final se acaba casan. con él. Claro. La mayoría de las películas de Jennifer López tienen ese argumento y bueno, pues ella siempre sale muy guapa. Nada, que disfruten los israelíes del concierto de J-Lo. Y nada, Raquel, nos vemos mañana con Jordi. más noticias aquí. Les esperamos. Hasta mañana.